bienvenida. Usted representa ya la quinta generación de su familia al frente de esta empresa. En 150 años ha habido tiempo para que pase de todo, buenos momentos, malos momentos, crisis, hasta guerras. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuáles son las claves para que una empresa pueda sobrevivir durante tanto tiempo? Bueno, pues como bien dices, hemos pasado por momentos muy difíciles. Ahora, evidentemente, el COVID es uno, pero, por ejemplo, a nosotros en la guerra civil nos bombardearon la bodega, ¿no? Y lo que veo a lo largo de la historia es que cada generación pasa por sus crisis, ¿no? Quizás hacía mucho tiempo que no teníamos una crisis de este tipo, pero casi diría que esto en la historia es lo normal, ¿no? Para mí, como empresa familiar, creo que la empresa familiar en sí tiene esta capacidad de tener esta visión a largo plazo, que permite ser más resiliente, más perseverante. La idea de perdurar. Perdurar en el tiempo, ¿no? Porque uno no piensa únicamente al corto plazo, sino que piensa en las futuras generaciones, ¿no? En general son empresas que en muchos casos son conservadoras, tienden a un endeudamiento bajo, tienden a no precipitarse, ¿no? Y esta autofinanciación, sobre todo cuando llegan épocas de crisis, es lo que hace que estas empresas puedan continuar y puedan dar un paso más adelante. Pienso que también es importante entender que parte mucho de la familia, ¿no? Si la familia tiene estos valores de continuidad y la familia está involucrada, pues hay muchas más posibilidades de continuar. Lógicamente. Esta quinta generación se está focalizando en elaborar vinos de pequeñas producciones, fincas singulares para la restauración, a la vez que tienen marcas ya muy consolidadas en el canal de alimentación. Pocas bodegas consiguen estar bien en los dos canales. ¿Cómo se consigue? Sí. Bueno, nuestra historia empieza sobre todo vendiendo en la restauración, porque la alimentación moderna que conocemos en aquella época no existía, ¿no? Pero en la restauración siempre hemos aprendido a crear marcas fuertes que luego pueden pasar también a la alimentación, ¿no? Aquellas marcas fuertes son las que son capaces de estar en estos dos canales. También tenemos marcas especializadas que pueden estar en uno y otro canal y sobre todo entender estas diferencias entre los canales con equipos especializados. Y al final yo pienso que también todo lo que aprendemos en hacer grandes vinos, estos vinos de pequeñas parcelas, es un conocimiento que luego también podemos aportar a hacer vinos que puedan llegar a más gente y que se puedan vender también en el canal de alimentación. Bueno, ustedes son una empresa pionera también en la lucha contra el cambio climático. ¿En qué medida afecta el cambio climático a algo tan delicado como puede ser un viñedo, en su caso, y cómo se están adaptando a esta realidad? Pues mira, te diré que para nosotros es la mayor preocupación que tenemos en estos momentos, porque bueno, ya hace bastante tiempo nos dimos cuenta que algo estaba pasando en la naturaleza, algo estaba pasando en nuestros viñedos, que cada vez las maduraciones eran más tempranas y esto no coincidía con los ciclos naturales del viñedo, ¿no? En el 2008 fuimos a ver pues, una película en el cine, que la recuerdo bien, que es esta de Al Gore, ¿no? An Inconvenience Truth, donde nos dimos cuenta que realmente la problemática estaba en el cambio climático. Y a partir de ahí pues, iniciamos una lucha pues, muy fuerte para intentar adaptarnos y mitigar esos efectos del cambio climático, ¿no? A día de hoy puedo decir que del 2008 al día de hoy hemos reducido en un 30% nuestras emisiones de carbono, de forma que cada botella de los vinos de la familia Torres que tomamos hoy tiene 30% menos de huella de carbono que tenía en el 2008. Ya nos hemos fijado el objetivo de llegar al 50% en los próximos 10 años y en el año 2050 llegar a la neutralidad de carbono, ¿de acuerdo? Esto se consigue pues, con una variedad de proyectos muy importante, confiando mucho en la autogeneración con energías propias, energía solar, energía geotermia, energía fotovoltaica, energía de biomasa también, cambiando muchas cosas en el funcionamiento de la empresa, como pasando a coches eléctricos, coches híbridos, aislando, consiguiendo eficiencia energética, plantando bosques. Hoy en día tenemos más bosques que viñedo, ¿no? Estos bosques nos sirven para acumular, para fijar este CO2, ¿no? Estamos también yendo a plantar viñas a altitudes mucho mayores. Nos estamos yendo al Pirineo, donde antes era imposible plantar viñas. Ahora, con el cambio climático, es posible hacer excelentes vinos en estas latitudes. Hemos también invertido mucho en encontrar soluciones también en el pasado, ¿no? Nos hemos dado cuenta que en la Edad Media hubo ya un cambio climático. En aquella época hubieron variedades de uva que se adaptaron a estas temperaturas. Pues bien, durante los últimos 30 años hemos estado recuperando variedades antiguas, variedades ancestrales que estaban casi desaparecidas y después de muchos ensayos las estamos volviendo a plantar
y nos estamos dando cuenta que estas variedades del pasado nos pueden dar también la puerta hacia nuestro futuro. Le pregunto como alguien que ignora todo en esta materia, ¿en qué momento, ha hablado usted ya de 30 años, en qué momento empezaron a darse cuenta de que algo estaba cambiando y que ustedes tenían que cambiar también para adaptarse a ello? Bueno, al final nosotros dependemos de la agricultura, o sea, la naturaleza nos lo da todo, ¿no? Y evidentemente ya de tiempos, hace muchísimos años, de tiempos de mis abuelos, siempre se fijaba la fecha de vendimia, se miraban cuáles iban a ser los azúcares que iban a haber en la uva, pero nos estábamos dando cuenta de que esto cada vez estaba cambiando más y no sabíamos por qué, ¿no? Una vez detectamos cuál es la problemática, realmente pensamos nosotros, como familia Torres, queremos que las futuras generaciones puedan continuar haciendo vinos, ¿no? Y no queremos que estas generaciones miren atrás y digan ¿por qué estas personas no hicieron lo que tenían que hacer? Y esto es lo que estamos haciendo de la mejor forma que sabemos. ¿Y qué recomendaciones, dado que ya se han convertido en unos expertos en esta materia, qué recomendaciones pueden dar a otras empresas que también tengan que adaptarse al cambio climático? Bueno, un punto importante es que estas empresas tienen que entender que esto, digamos, viene sí o sí. Y de hecho, ya hay muchos consumidores en todo el mundo que realmente basan sus propias decisiones en comprar productos de empresas pues, que sean más ecológicas, que sean más sustentables. Esto lo vemos sobre todo en los países del norte de Europa, pero cada vez está bajando más, ¿no? Entonces, el primer punto en el que se tiene que trabajar es en calcular la huella de carbono. No sirve de mucho empezar a hacer acciones dispersas aquí y allí. La huella de carbono es el indicador de la empresa que nos dice si vamos en buena dirección o vamos en mala dirección, ¿no? Es importante también, sobre todo, en las empresas agrícolas repensar cuál es su modelo productivo, ¿no? Hasta ahora hemos tenido siempre, pues, estamos viendo muchas empresas, esta agricultura que es intensivista, que se basa mucho pues, en los tratamientos químicos, que es maximalista, ¿de acuerdo? Pero esta agricultura acaba empobreciendo la tierra. Y la tierra hay que recordar que es el máximo órgano de fijación de carbono que tenemos en nuestro planeta. Entonces tenemos que recuperar esta riqueza en nuestra tierra. Hay un punto importante también para todas las empresas, y es que al final, si una empresa quiere luchar contra el cambio climático y explicarlo, desde el director general hasta la presidencia, hasta los consejeros, tienen que ser impulsores de este cambio. Realmente necesitamos líderes en las empresas que vean este desafío y que trabajen para ello. Claro. Háblenos del impacto que ha tenido la crisis del COVID en su empresa. ¿Cómo se ha vivido? ¿Qué golpes han sentido que han recibido con intensidad y cómo están trabajando? Bueno, pues en España principalmente un golpe muy fuerte porque un 50% de nuestras ventas están en la restauración y evidentemente todo lo que sucede en la restauración se transmite pues, a los vinos, a las bodegas que estamos vendiendo allí, ¿no? Aparte, nosotros tenemos una fuerte influencia en la zona turística y esto pues nos ha afectado mucho. Por suerte, pues exportamos a más de 150 mercados. Muchos de estos mercados a veces han gestionado diferente esta crisis y nos ha permitido exportar y de momento pues mantener una situación de estabilidad financiera pues, que nos permite, diría, apretando los dientes, porque todos estamos de alguna forma aguantando, pues esperar a que esto empiece a mejorar en España. ¿Ha afectado por igual a los diferentes canales en los que trabajan o ha habido efectos más intensos en unos que en otros? No, verdaderamente la hostelería pues, ha sido la más afectada. Allí estamos viendo a veces reducciones del 40% en cuanto a las ventas, incluso en algunas zonas más turísticas más. El canal de alimentación se ha comportado muy bien, de forma excelente. Y luego, pues quizás la sorpresa ha sido el canal digital, el canal online, que hasta ahora era una parte pues, muy pequeña de la venta de vinos aquí en España en comparación con otros países del mundo y que se ha disparado muchísimo, pues ha crecido a más de 2 dígitos durante un tiempo bastante continuado y pienso que esto pues, va a perdurar en el tiempo y va a continuar. ¿Eso ha obligado a su empresa a cambiar las rutinas de trabajo? La forma en la que sus empleados pues, tenían que llegar a determinada hora de salir, si ha habido teletrabajo también en su empresa, como ha ocurrido en muchas otras, quizá reestructurar incluso los métodos de funcionamiento de la empresa. Bueno, yo diría que pese a que ya estábamos en una fuerte digitalización,
con el COVID la digitalización ha sido total, ¿no? Básicamente los puestos que se han mantenido en los lugares donde estaban han sido puestos de trabajo mucho más manual, pero todo el resto de las posiciones que se podían digitalizar, que se podía hacer teletrabajo, esto pues ha sucedido, ¿no? Y realmente nos ha hecho romper muchos paradigmas, el típico paradigma de que hay que ir a la oficina. Bueno, pues se puede trabajar de forma eficiente también, e incluso diría muchas veces, en ciertos casos, de forma más eficiente, contactando más con clientes, estando más en contacto pues, para hacer nuevos negocios que hasta ahora quizás no habíamos visualizado. O sea, pienso que esto es algo que está aquí para quedarse totalmente. De manera que hay algunas rutinas que han tenido que establecer ahora que seguramente se mantendrán en el tiempo una vez que ojalá pronto esto haya pasado. Sí, sí, nosotros ya estamos implementando de que cuando el COVID haya pasado, al menos como mínimo la mitad del tiempo podremos estar todos en teletrabajo, porque además de poder trabajar bien, también ayuda a que pueda haber un mejor equilibrio con la familia y que realmente pues, se pueda tener quizás pues, una vida que, bueno, pues, que pueda también ayudar a ser más productivo después hacia la empresa. Dadas las circunstancias en las que nos encontramos en este momento, después de todos estos meses que ya hemos pasado, ¿cuáles son sus principales motivos de preocupación para el futuro inmediato? Bueno, claro, el futuro inmediato ahora tenemos que intentar salir como podamos pues de la crisis del COVID, ¿no? Pero después de la crisis del COVID lo que nos vamos a encontrar, y esto no es una predicción mía, ¿no? Ya Bill Gates pues ya lo comentó cuando hizo la predicción del COVID, pero dijo la próxima crisis que nos viene es la crisis climática. Esta es una crisis que nos lleva, según el panel intragubernamental del cambio climático, que son los mayores expertos del mundo, de todos los países que están analizando estos datos, es que a finales de este siglo la Tierra puede incrementar entre 5 y 6 grados si no hacemos nada. Esto nos pone en un entorno en el cual habrá una gran desertificación en la Tierra, una gran pobreza de los suelos, cambios migratorios fuertísimos, ¿no? Y nos pone ya pues, en un abismo, digamos, en un punto de no retorno que es realmente difícil. Entonces, después del COVID, realmente todos nos hemos enfocado muchísimo más en esta lucha contra el cambio climático. Yo, en algunos aspectos, soy pesimista con los líderes actuales que hay en cuanto a la política, porque no están entendiendo lo que está pasando verdaderamente, pero en otros aspectos soy positivo, porque veo consumidores que realmente están haciendo cambios, están comprando coches eléctricos, están aislando mejor sus casas, están dejando de utilizar plásticos. Son cambios importantes, están haciendo cambios en su alimentación. La alimentación es el 30% de las emisiones que provocan el cambio climático. Todas esas cosas están empezando desde las personas y esto pues, me da mucha fe, mucho optimismo de que podamos ser una generación que podamos decir en el futuro que nos enfrentamos al cambio climático y que de alguna forma lo pudimos vencer. Miguel Torres, de Familia Torres, le agradecemos mucho su testimonio. Nos quedamos con ese mensaje preocupado, pero también con cierto grado de optimismo para el futuro inmediato. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.